y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien, hemos orado juntos, hemos traído al Señor nuestras peticiones y ahora llegó el momento de que el Señor nos hable a nosotros a través de su palabra. Sabemos que Él tiene un mensaje para cada uno de nuestros corazones y ese mensaje nos viene a través del Santo Libro de Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, nos dice Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros en una obra final, una obra en la cual se compromete el cielo entero en la preparación de un pueblo que esté listo para su venida. Escribiendo ahora el apóstol San Pablo a Tito en el segundo capítulo de la epístola a Tito, nos dice en el versículo 11, al 13 o 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La razón por la cual Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, intercede por nosotros y va a regresar nuevamente, es porque Él está purificando un pueblo para sí, un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras. Y el cielo entero está comprometido en la purificación de ese pueblo. El Señor Jesucristo ha comprometido su palabra. Dios Padre ha comprometido su palabra de purificar a un pueblo que esté listo para el día de su venida. Y nos dice en Judas, justo antes de Apocalipsis, Judas en el versículo 24, es la promesa de que Dios va a cumplir y va a completar la obra que Él ha iniciado. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí se nos dice que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono con grande alegría. Algunos creen que es imposible vivir en este mundo una vida santa, piadosa, sobria, apartándonos de los deseos mundanos, de toda iniquidad, como leímos en Tito, y purificar a un pueblo santo. Algunos piensan que es imposible vivir en este mundo sin pecado, sin caída. La gente dice, somos pecadores y vamos a caer porque somos humanos. Y como humanos vamos a fallar y vamos a cometer errores. Pero si cometemos errores y si caemos, no es porque Dios no tiene el poder para darnos la victoria. Es por nuestra falta de fe. Aquí dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Ahora, va a haber una generación que va a estar viva cuando Cristo regrese. Va a haber gente en esta tierra que va a ver la venida del Señor Jesús cuando Él venga y no va a morir antes de su venida, sino que vamos a estar vivos para verle venir en gloria. Esa es la generación final. Y esa generación final, y yo espero ser parte de esa generación final, porque yo creo que la venida del Señor Jesús está a las puertas. Yo creo que su venida está muy próxima, porque todo lo que Él dejó escrito en su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Esa generación final, dice aquí que Él, el Señor, la va a presentar a sí mismo, sin mancha, sin caída, para grande alegría en su presencia y en su gloria cuando Él venga. Él va a tener un pueblo en esta tierra que va a ser sin mancha, que va a ser sin pecado cuando Él aparezca. El apóstol Juan lo pone con palabras muy similares, un poquito antes de Judas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que somos ahora? Hijos de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Ya somos hijos de Dios, pero vamos a hacer algo más. ¿Qué más vamos a hacer? Todavía no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en gloria, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, llegaremos a ser semejantes a Él en carácter. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si yo tengo la esperanza de verle venir en gloria, si tengo la esperanza de llegar a ser semejante como Él en carácter, dice que tengo que purificarme a mí mismo para poderle ver cuando Él venga en gloria y en majestad. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, dice aquí. Todo aquel que comete pecado, sigue diciendo, todo el que comete pecado, versículo 4, traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Así que si yo permanezco en Cristo, no voy a seguir ¿qué? Pecando. Esto parece imposible para el ser humano. La gente dice, yo voy a ser pecador toda la vida porque soy pecador.
Pero aquí dice que si tenemos la esperanza de verle venir en gloria, vamos a purificar nuestra vida de todo pecado y no vamos a seguir en rebeldía y en transgresión a su ley, porque llegaremos a ser semejantes a Él para poderle ver cuando Él venga en gloria. En el Sermón del Monte, Cristo lo puso en palabras aún más sencillas todavía. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para poder ver a Cristo cuando Él venga, tenemos que ser de corazón limpio, no engañoso. Y justamente dice que Cristo nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha. Sin mancha, ¿saben lo que es eso? Delante de su presencia con grande alegría. Esa generación final en la Biblia se presenta como la generación de aquellos que van a tener el sello de aprobación de Dios sobre sus frentes. El mundo va a quedar dividido entre dos bandos, en dos grupos. Los que por un lado adoren al Creador y por otro lado los que adoren a la bestia. Los que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes o los que tengan la marca de la bestia. Dos grupos de personas va a haber en este mundo en la venida del Señor Jesús. O tenemos el sello de Dios o tenemos la marca de la bestia. Y los que tengan el sello de Dios van a haber completado ese proceso de purificación en su vida, porque el sello es como lo último que se le pone a esa obra de arte, ¿no es cierto? Como un pintor que está pintando un cuadro, un escultor que está haciendo esa obra de arte, cuando termina le pone su firma, su sello. De igual manera, el sello de Dios en la frente es cuando el Señor ha terminado la obra en nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. I am happy that I am no longer what I used to be, but I'm not there yet. Doy gracias a Dios de que ya no soy lo que era, pero tampoco he llegado a ser lo que debo llegar a ser. Miren cómo lo pone el apóstol San Pablo escribiendo a los Filipenses. Filipenses en el capítulo 3. Dice el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, aunque no hemos alcanzado todavía, no hemos llegado a esa perfección, no es que ya sea perfecto, es la obra de Dios. We are still under construction. Todavía Dios no ha terminado su obra en nosotros. Todavía estamos bajo construcción. Pero cuando el Señor termine, Él va a colocar su sello. Él va a decir, la obra está terminada. Y el sello de Dios tiene que ver con un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. O sea, estoy convencido de esta verdad, de lo que Dios requiere de mí, pero también espiritualmente estoy viviendo esa verdad. Cuando esa experiencia sea vivida en nosotros, el sello de Dios estará colocado en nosotros, el sello de su aprobación. Ahora, la Biblia dice que vamos a ser sellados por tribus. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7.
Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este. Y dice que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los sellados van a ser de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entendemos que son las tribus espirituales. No son los judíos literales, no son los judíos los que son de la carne, sino aquellos que son del espíritu. Los judíos espirituales, las tribus de Israel. Y luego el Señor, en su infinita sabiduría, explica que los 144,000 sellados son 12,000 sellados de cada tribu. 12 por 12,000 son 144,000. Y pueden leer los versículos que siguen. Versículos 5, 6, 7 y 8. Dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados. De la tribu de Rubén 12,000 sellados. De la tribu de Gad 12,000 sellados. De la tribu de Aser 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí 12,000 sellados. De la tribu de Manasés 12,000 sellados. De la tribu de Simeón 12,000 sellados. De la tribu de Leví 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón 12,000 sellados. De la tribu de José 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Si Dios se toma el tiempo de mencionar una por una las tribus, por nombre, y dice que van a ser 12,000 sellados de cada tribu, tiene que tener algún significado esto, ¿no? Porque Dios no va a perder el tiempo y va a tomar una porción así en la Escritura de 4 versículos bien cargados, nomás para decir, bueno, son 12,000 de cada tribu. ¿Y por qué son 12,000 de cada tribu? ¿Y por qué Dios se toma el tiempo de mencionar cada tribu? La gente hoy en día dice, pero eso de las tribus, ¿qué tribus hay? Ni los mismos judíos saben a qué tribu pertenecen, porque las tribus están mezcladas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser sellados por tribus? ¿Se acuerdan que la ciudad de Dios tiene 12 puertas? 3 puertas al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oriente. Y dice que las 12 puertas tienen 12 nombres inscritos sobre esas puertas. ¿Y cuáles son los 12 nombres que están inscritos en las 12 puertas? De las 12 tribus de Israel. 12 puertas en la ciudad eterna de Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Y por cuál puerta vamos a entrar? Por la puerta que corresponde a nuestra tribu. Oh sí, no es de balde que la Biblia dice que la ciudad tiene 12 puertas y cada puerta tiene un nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Cada uno de nosotros vamos a entrar por una de esas 12 puertas. Algunos tienen la idea de que cuando lleguemos al cielo Jesús nomás va a abrir una puerta y por esa puerta vamos a entrar todos. No. Isaías 26:2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¡Wow! ¡Qué texto tan tremendo! Escúchenlo otra vez. Abrid las puertas, dirá el Señor Jesús, y entrará la gente
justa, guardadora de verdades. Para entrar por una de esas puertas, tenemos que ser justos. Y volviendo a Primera de Juan, capítulo 3, donde estábamos leyendo hace un momento. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que comete pecado, traspasa la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no sigue practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Hijitos, nadie os engañe. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace justicia es justo como Él es justo. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Yo quiero entrar por una de esas puertas de la Nueva Jerusalén. Yo quiero entrar por una de esas puertas, por la que me corresponde a mí. Por esa quiero entrar. ¿Y por qué vamos a ser sellados por tribus? ¿Y por qué vamos a entrar por la puerta que nos corresponde? Yo les explicaba la otra vez que la Biblia dice que la Nueva Jerusalén está establecida en un cuadro. Eso está en Apocalipsis 21. Es cuadrada la ciudad. Y tiene 3 puertas al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Pero en el centro está el trono de Dios. En el centro mismo de la ciudad está ese trono alto y exaltado. Cada puerta, obviamente, por esa puerta entra una avenida, un camino. Las puertas no están de adorno. Dan espacio para entrar por ellas. Y como es un cuadrado la ciudad, si usted se imagina ese cuadrado, la puerta que está, tiene 3 puertas a cada lado. Una está al medio, otra a este lado y otra a este lado. Pero como es un cuadrado, la que está en el medio, la avenida es recta. Pero la que está aquí en esta esquina, para llegar al centro, es una diagonal. Luego usted sigue por este lado, a ver, aquí está el cuadrado, imagínenselo, ¿verdad? Aquí está la puerta. Aquí en el centro, vamos a hacerlo más gráfico para que nos imaginemos, ¿verdad? Aquí está el trono de Dios en el centro. Aquí estamos al sur. Hay una puerta que está en el centro del muro sur. La avenida que entra va recta hasta el centro. Pero si usted se mueve hacia la izquierda para la otra puerta que está aquí, para llegar al centro va a ir en diagonal por la ciudad. Pero si usted sigue ahora hacia el norte y está ahora en el lado oeste de la ciudad, está parado aquí mirando al centro, nuevamente la avenida es recta hasta el trono de Dios. Pero si sigue un poquito más al norte y todavía estamos en el lado oriental, ahora el diagonal te lleva derecho al centro y así sucesivamente toda la vuelta alrededor. O sea, una avenida recta, una diagonal, una recta, una diagonal. Cuando entre la comitiva de los redimidos, cuando todos los salvados entren por una de esas puertas, cada redimido va a entrar por una de las 12 puertas. Es una marcha triunfal. Cristo va a marchar al frente. ¿Por cuál puerta va a entrar el Señor Jesús?
Cristo va a entrar por la puerta que lleva el nombre de la tribu de Judá, porque Él es el león de la tribu de Judá. Y detrás de Él van a ir los de su tribu de Judá, ilustres, líderes del pueblo de Dios. La tribu de Judá es la de los líderes, ¿verdad? Pero también hay una tribu de Leví, que son los sacerdotes, y así sucesivamente. Cada uno va a entrar por la puerta, pero miren, las puertas no se crean que son así chiquititas. La ciudad es gigantesca. Son kilómetros de largo y de ancho. Y cada puerta es gigantesca. La avenida que le entran, van a poder entrar alineados en línea, uno al lado del otro, 12,000 personas a lo ancho. Imagínense lo grande de esa puerta, que va a haber 12,000 personas formadas, no uno detrás del otro, sino uno al lado del otro, en primera fila. 12,000 a lo ancho. Y detrás de eso sigue todo el ejército de los de esa tribu, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras que los 144,000 son de esa última generación que viva en esta tierra y del Israel de Dios que tiene la señal del pacto. A ver si me explico más claramente. Y con esto no quiero que nadie se vaya a ofender. Pero los 144,000 van a ser sellados de las tribus de Israel. Mientras que la gran muchedumbre, ese es el versículo 9 de Apocalipsis 7. Leímos desde el versículo 1 hasta el 8 de Apocalipsis 7. ¿No es cierto? Apocalipsis 7 del 1 al 8 nos habla de los 144,000 sellados. Versículo 4, repasando lo que hemos visto. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel, y luego de cada tribu 12,000 sellados. Pero en el versículo 9 dice, y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los redimidos de todas las edades, esa gran muchedumbre, dice aquí, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Vean la diferencia. Los 144,000 son nomás sellados de las tribus de Israel. Esa es una nación. Mientras que la gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo, son redimidos de todas las naciones de la tierra. Hay una diferencia. Ahora dijimos que no es el Israel literal según la carne, porque no son israelitas los que son según la carne, sino los que son según el Espíritu. El Israel de Dios es aquel a quien el Señor le dijo: di a los hijos de Israel. Y vamos a leerlo, está en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Dice el versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Al principio hablábamos de que Cristo vino para santificar a un pueblo, pero dice aquí que la señal de que Él es nuestro Dios que nos santifica es: les di mis sábados.
En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquier persona que hiciere obra alguna en ese día, esa persona será cortada de en medio de mi pueblo, dice el Señor. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaja en el día de sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y luego dice, señal es ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. La palabra señal es sinónimo de sello. Una señal, un sello, una marca. Dios les dio el sábado para que fuera la señal, el sello que muestra que Él es quien nos santifica. Porque miren, la persona que se purifica por la sangre de Cristo y por obediencia a su santa ley, va a ir guardando esos mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni cosa alguna de tu prójimo. Me salté adrede uno de esos mandamientos, que era el cuarto. Todos los que dicen creer en Dios están de acuerdo con todos esos mandamientos, pero les falta uno. El que dice el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Ahora, cuando uno guarda el sábado, completó la obediencia a la ley, porque la mayoría, por ejemplo, los católicos se llaman cristianos. Dicen que no hay que matar, dicen que no hay que robar, dicen que no hay que cometer adulterio, fornicación ni codiciar. Pero hay un mandamiento que no lo enseñan y que lo han eliminado del catecismo. ¿Cuál es ese mandamiento? No, ese está. El que eliminaron del mandamiento, ¿cuál es? El segundo mandamiento. Porque en el catecismo el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice no jurar su santo nombre en vano. Y el tercero dice santificar las fiestas. Pero resulta que en la Biblia el primero es no tener otros dioses delante de mí, dice el Señor. Y el segundo es no te harás imágenes. Y el tercero es no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y el cuarto es acuérdate del día de reposo para santificarlo. En los católicos el mandamiento que lo han quitado de la ley de Dios es el segundo. El cuarto lo cambiaron. Porque el cuarto dice santificar las fiestas. ¿Y cuáles son las fiestas que dice la Iglesia Católica que hay que santificar? Las fiestas que la Iglesia establece como días de fiesta. El 25 de diciembre, la Navidad. El 1 de enero, el Día de los Reyes. El Día de los Muertos. Día de Todos los Santos.
Día de la Virgen María, el 12 de diciembre, la Guadalupana, Cuaresma. Todas esas son las fiestas que la iglesia manda que hay que guardar. Ahora esas fiestas no las mandó Dios. ¿Las mandó quién? La iglesia, a través de su líder principal, que es el Papa. Pero esas fiestas vienen del paganismo, vienen de Babilonia, del antiguo imperio romano y más antiguos que eso. Vienen del paganismo, del romanismo, esas son fiestas paganas. Entonces, la Iglesia Católica cambió el mandamiento que dice, acuérdate del sábado, y en lugar del sábado puso el domingo, que es el día del culto al Dios Sol. ¿Sí o no? ¿Cuál día dijo Dios que había que guardar? El sábado. ¿Cuál dice la Iglesia Católica que hay que guardar? El domingo. El sábado es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana. Pero resulta que también hay otras iglesias que no obedecen al Papa, pero le obedecen en eso. Dicen que no obedecen al Papa, pero en el día de reposo todos guardan el domingo. ¿A quién están obedeciendo? Interesante, ¿verdad? Por eso Dios dice, les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. El que guarda el sábado, guarda todo el resto de la ley, porque ese es el que le falta a casi todos. Entonces, la señal de perfección, de santificación, cuando yo acepto la ley de Dios y acepto también el sábado, es que estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios me manda, no a seguir al hombre, sino a adorar al Dios creador. El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano. Dios tiene una marca, una señal, que es la señal de que Él es el Dios creador, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Esa es una cita del cuarto mandamiento. Por eso el mensaje del primer ángel, que habla de la adoración, nos dice a quién debemos adorar: al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Pero también nos dice que debemos adorarle en el día que Él estableció para adorar, en el santo sábado, que es la señal de su pueblo. Pero el mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Yo no quiero ser atormentado con fuego y azufre. No quiero beber de las copas de la ira de Dios. Por eso tengo que escoger a quién voy a adorar. Y tengo que adorar a Dios como Él manda que le adoremos, no a mi manera. La gente dice, no importa qué día yo adore a Dios. Al fin y al cabo, pues todos los días son buenos para adorar a Dios. Pero Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Porque el sábado es la señal entre mí y el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de los 144,000, estamos hablando del Israel de Dios que tiene la señal de Dios. Y sin deseo de ofender a nadie. Dios va a tener redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso dice, de todos los pueblos de la tierra, de todas las tribus, de todas las iglesias. Dios tiene gente sincera que le busca, que le sirve y que está viviendo de acuerdo a lo que conoce, al conocimiento que Dios le dio, y se van a salvar. Muchos de todas las iglesias. ¿O ustedes no creen eso? ¿O nomás solamente se van a salvar? ¿Pero qué hay de los que ya recibieron el mensaje? Pues si lo guardan, se van a salvar. Ahora miren, Dios tiene un pueblo que es su Israel, su pueblo escogido, así como el antiguo Israel. Ahora tiene un Israel moderno, que es su pueblo escogido. Dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, pueblo
santo, nación adquirida. Hay una nación que Dios tiene. Y esa nación tiene una señal. Esa señal es, les di mis sábados para que fueran por señal, dice el Señor. O Ezequiel capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice Ezequiel 20, 12? Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y mi pueblo, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios tiene una nación escogida. Aunque Él tiene hijos suyos en todas las iglesias, hay una que es nación escogida, que es la que guarda sus mandamientos. Como dice Apocalipsis 14, versículo 12, en el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice? 14, 12, ¿se lo saben de memoria? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo de gente santa. ¿Qué leímos hoy? Él está santificando a un pueblo que va a ser santo. Y el que tiene la esperanza de verle venir en gloria se purifica a sí mismo como Él es puro. El Señor dijo, sed pues vosotros santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. El que es santo, dice, guarda la ley. Pero el que desobedece la ley es transgresor de la ley. Entonces, para ser santo hay que ser obediente a la ley de Dios. Pero el apóstol Santiago dice que si alguno guarda toda la ley, pero ofende en un punto, es hecho culpable de todo. Santiago capítulo 2 y versículo 10. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Y también dijo no tendrás imágenes. Y también dijo acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, si yo guardo todos los demás mandamientos, pero no guardo el sábado, soy transgresor de la ley. Ya no soy obediente. Ahora, escuchen bien. Si bien es cierto que Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias y que hay mucha gente sincera que alaba a Dios, que le sirve y que trata de vivir de acuerdo a la luz que tiene, ama al Señor Jesús, no guarda el sábado. ¿Se van a perder porque no guardan el sábado? Si fue todo lo que conocieron, Dios, hermana, muchas veces leen la Biblia, pero en primer lugar, sus pastores les dicen, no, eso era para los judíos, ya el sábado no hay que guardarlo porque eso ya fue abolido en la cruz. Y ellos los confunden ahora. Si ellos no conocieron la luz, pero fueron fieles a lo que Dios permitió que ellos conocieran, no se van a perder. Sin embargo, no son parte del Israel de Dios. Se van a salvar de toda tribu y nación, una gran multitud. Pero Dios tiene un pueblo que guarda sus mandamientos y que tiene la señal, que es el Israel de Dios. De ese pueblo van a ser sellados 144,000. O sea, los 144,000 sin el deseo de ofender a nadie son sellados de los que guardan los mandamientos de Dios, del pueblo escogido de Dios que tiene la señal del pueblo de Dios el Santo Sábado. De esa iglesia, no todos se van a salvar, no se crean. Porque hay muchos, dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los que los escogidos, aún en el pueblo de Dios. Acuérdense cómo fue el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Duro de servir, rebelde, apostasía. Dios les dio la ley y a los 40 días ya estaban adorando el becerro de oro. Al mismo pie del monte Sinaí, un pueblo rebelde. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, un pueblo de rebeldía. Miren, vamos a leerlo ahí en Ezequiel, capítulo 20. A ver cómo fue ese pueblo. Y nosotros no somos mejores que ellos, ojo, porque no estamos hablando nomás de ellos. Esto se aplica para nosotros también, Ezequiel. Toda la profecía del profeta Ezequiel se aplica para nosotros. Dice Ezequiel capítulo 20.
Versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día en que alcé mi mano jurando que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, y los sacó para que pudieran obedecer a Dios. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ahora no tenían la excusa de que estaban en una tierra pagana y que sus amos los obligaban a la religión de los que los tenían cautivos. Los saqué de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis sábados profanaron en gran manera. Por eso dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que había dado, tierra que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, no los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, no sigáis las leyes que ellos siguen, no os contaminéis con los ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos, ponedlos por obra y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos también se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos. No guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi enojo y mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase mi nombre delante de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y ahí sigue hablando y sigue contando la historia, hermanos, qué historia más triste. Una oportunidad tras otra, y Dios les dice, obedezcan mis mandamientos, guarden mis preceptos, no profanen mi sábado, hagan lo que yo les pido. Pero siguieron rebeldes y siguieron rebeldes y siguieron rebeldes. Ahora díganme, si nosotros no somos iguales que ellos. Igualitos. Entonces, así como el pueblo de Israel en su mayoría apostató y no obedeció, nosotros estamos iguales que ellos.
Pero volviendo al tema de los sellados, los 144,000 sellados. Sí. ¿Cuál fue la última cita bíblica que dio? Lo que estábamos leyendo, Ezequiel capítulo 20, desde el versículo 5 hasta el 21 leí. Ezequiel 20, desde el 5 al 21, al 22. Ya, y ahí sigue el resto de la historia. Dios perdonándolos, pidiéndole que se arrepienten y cambien, y ellos por un tiempito lo hacían y luego otra vez volvían a caer en lo mismo. Y la historia era como un ciclo que se repetía. Ahora, hermanos, Dios tiene un pueblo en esta tierra, también su pueblo que Él sacó, esta vez no nos sacó de Egipto, sino de Babilonia. Y nos dijo que nos va a llevar y nos va a meter en la mejor y la más hermosa de todas las tierras, la que fluye leche y miel. ¿Cuál es esa? La Canaán celestial. Esa era la ciudad que esperaba el verdadero pueblo de Dios, no la terrenal. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Quién es el padre de los judíos? Abraham. Pero aquí está hablando de los judíos espirituales. Dice, por la fe Abraham, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? ¿A qué te lleva la fe? Por la fe Abraham obedeció. La gente dice, no, yo tengo fe. Mi pregunta es, ¿obedeces? Porque el que tiene fe, ¿qué hace? Obedece, pero la mayoría de la gente dice, yo tengo fe, yo creo, pero no quiere obedecer. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice la Biblia, el versículo 8, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. ¿Qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuántos fundamentos? 12 fundamentos. Así dice la Biblia en Apocalipsis 21. 12 fundamentos tiene la ciudad. Abraham esperaba esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Sigue diciendo. Gracias. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham, Isaac, Jacob. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y cómo somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. ¿Cómo dice el himno? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Este mundo no es mi hogar. ¿A dónde voy? A la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sigue diciendo, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, los creyendo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si yo digo soy extranjero, soy peregrino, no tengo patria aquí, estoy esperando una patria, soy extranjero, esta no es, this world is not my home, I'm just a passing through. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Eso es lo que dice el himno, y eso lo confesamos nosotros también. Dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde habían salido, todos nosotros somos peregrinos. Aquí el hermano viene de México, de Michoacán, y aquí el hermano viene del Perú. Y aquí la hermana viene del Salvador. Y aquí la hermana viene del Ecuador, y aquí la hermana viene de Argentina, y aquella viene de Costa Rica, y aquella viene de Brasil. Pero si estuviéramos pensando en la patria de donde salimos, podemos volver allá, ¿no? Miren lo que dice.
si hubieran estado pensando en la patria de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver a esa patria. Pero anhelaban una patria ¿qué? Una patria mejor. Esto es la patria celestial. Porque Dios no se avergüenza de llamarnos, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos una ciudad preparada para nosotros y la ciudad tiene 12 fundamentos y 12 puertas, mi hermano. Y por una de esas puertas yo quiero entrar. Esa es la patria que yo anhelo. Este mundo no es mi hogar. Aquí no hay, miren, yo conozco más de 80 países del mundo en que he visitado y predicado. Y sin embargo, ninguno de esos es mi hogar. Ni el que nací, ni el que vivo ahora, en el cual soy ciudadano. Ninguno de estos lugares es mi hogar. Yo tengo un hogar mejor, anhelo algo mejor, la patria celestial. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo quiero esa ciudad que tiene 12 puertas y tiene un muro grande y alto. 12 puertas. Y un día nuestro Salvador va a decir, abrid las puertas. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Subrayenlo, está en Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Por eso hay que guardar la verdad. Compra la verdad y no la vendas, dice el Señor. Investiga lo que es la verdad, abraza esa verdad, porque si quieres entrar por una de esas puertas, tienes que ser guardador de verdades. Pero también tienes que ser un pueblo justo. El que hace justicia es justo, como Dios es justo. Pero el que practica el pecado es pecador, como el diablo es pecador. Infractor de la ley. Por eso la ley de Dios, Él nos la dio para santificarnos. No nos salvamos por guardar la ley, pero la ley nos santifica. Fíjense bien, la salvación es por la sangre de Cristo. La salvación es por su sacrificio en la cruz del Calvario. No nos salvamos por guardar la ley, pero la ley de Dios santifica nuestro carácter. Cuando yo obedezco, soy santificado por la obediencia a esa ley. Y eso va cambiando mi carácter, me va haciendo un hijo obediente. Me va haciendo un hijo de acuerdo a la voluntad y el carácter de mi Padre Celestial. Y cuando Dios termine esa obra completa en mí, yo he aprendido a obedecer todo, entonces Él va a poner su sello sobre mí. Y voy a estar listo para entrar por una de esas puertas. Ahora, vamos a ser sellados por puertas o por tribus. Nosotros hemos venido estudiando en esta serie cada una de esas tribus y sus características peculiares de cada una. Hemos estudiado la tribu de Judá, hemos estudiado la tribu de Rubén, de Simeón, de Leví. Estudiamos que hay una que no aparece, ¿verdad? De las 12 tribus hay una cuyo nombre desaparece de la lista, ¿no? ¿Cuál es la que no aparece en la lista? ¿Cuál? Hay dos que no aparecen en la lista. Ajá, ¿sí? You guys are sharp, ¿sí? Hay dos tribus cuyos nombres no aparecen en la lista de Apocalipsis. Una es la tribu de Dan y otra es la tribu de Efraín. ¿Y cuántas son las tribus de Israel? 12. La gente no sabe eso, la gente no sabe que no son 12 tribus. Son 13 tribus. Son 13. Porque una no recibe herencia, que es la de Leví, porque Jehová es la herencia. Y la de José recibe 2, Efraín y Manasés. Doble porción de la herencia. Bueno, eso ya lo estudiamos.
Pero al ser sellados por las tribus, eso tiene que ver con el carácter de cada tribu. La gente dice que hay 4 temperamentos básicos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Eso dicen los sociólogos, los psicólogos, que son 4 temperamentos básicos. Choleric, phlegmatic, melancholic, and sanguine. The 4 temperaments. That's what the sociologists and psychologists say, that there's 4 basic temperaments. Traits of character. But that's not true. Porque no hay ninguno que sea puro melancólico. No hay ninguno que diga yo soy nomás flemático. No, siempre son combinaciones de esos caracteres. En realidad, la Biblia es mucho más exacta en esto. Porque Dios conoce al hombre, Él lo creó, Él nos conoce como somos. Y la Biblia dice que no son 4 los temperamentos, los caracteres, sino que son 12, son 12 tribus. Son 13, pero una se pierde, que es la de Adán, y quedan 12. Y si nosotros queremos entrar por una de esas puertas, cuyos nombres están escritos en esas puertas, los nombres de las 12 tribus de Israel, tenemos que desarrollar un carácter digno de entrar por esa puerta. Todas las tribus tienen sus características, algunas son defectos de carácter, la mayoría, tristemente, todos nosotros tenemos muchos defectos de carácter. Pero cada tribu también tiene sus virtudes. Each one of those tribes, which represents a character trait, has its strengths and weaknesses. By the grace of Christ, we have to overcome the weaknesses and fortify the strength that we may be overcomers. Tenemos que llegar a ser vencedores por la gracia de Cristo. Vencer los defectos de carácter de esa tribu, desarrollar sus virtudes y transformar esos defectos de carácter para que se hagan también fortalezas en nuestro carácter. Eso es lo que hemos ido aprendiendo. Mañana, sí. Dice la Biblia que las 12 tribus son por el nombre de los hijos de Israel. ¿Se refiere al pueblo de Israel o a Jacob cuando ya cambió nombre? Son las 12 tribus de Israel. Israel es el nombre. Sí. Israel es el nombre de Jacob, es lo mismo, porque de los 12 hijos de Israel salieron las 12 tribus. Y tal el padre, tal los hijos. Pero también está el pueblo de Israel como pueblo. Claro, pero el pueblo de Israel está formado por las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel forman el pueblo de Israel. Entonces, los 12 salieron de Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Israel quiere decir, Jacob quiere decir ¿qué? Mentiroso, embustero, engañador, Jacob. Pero Dios le dijo, no se llamará más tu nombre engañador, sino se llamará Israel. Israel quiere decir vencedor, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Por la gracia de Cristo nosotros podemos salir vencedores. Y ese es el mensaje que hemos hablado en esta noche, que Cristo es poderoso para darnos la victoria. Porque Él se hizo hombre y vivió como hombre en esta tierra y Él comprende nuestras debilidades de la raza humana. Y Él como hombre venció. Él no tuvo ningún poder que nosotros no tenemos a nuestra disposición para vencer. Él heredó una naturaleza humana
La Biblia dice que él era descendiente de Abraham, era judío, Cristo. Dice, según la carne, Romanos capítulo 1, lo podemos leer. Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Cristo era del linaje de David, de la tribu de Judá. Traía, según la carne, las debilidades de la tribu de Judá, pero fue vencedor, nunca cedió a esas debilidades, nunca jamás pecó. Y Él nos puede dar a nosotros la victoria sobre nuestras debilidades de carácter. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y la honra, el poder y el imperio ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y justamente de los 144,000 dice que van a estar sin mancha, sin caída. Con esto vamos a terminar. Apocalipsis 14. Ahí se nos describe el carácter o las características de los 144,000. Era mi plan en esta noche estudiar una de esas 12 tribus, una tribu más. Ya hemos estudiado 8, nos faltan 4 para terminar. Pero mañana, por la mañana, vamos a ver una de esas 12 tribus y vamos a seguir el resto de la semana hasta que terminemos el resto de las tribus y cada uno puede identificar su propia tribu. Las características de los 144,000, Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, dice así. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Miren, los 144,000 dice que fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. Hay una diferencia entre ser redimidos de entre los hombres de la tierra y ser redimidos del Seol. Oseas 13:14 dice, del sepulcro los redimiré, los libraré de la muerte, yo seré o muerte, tu muerte, y yo seré o sepulcro, tu aguijón. El Señor va a redimir a muchos, a millones de millones del sepulcro. Esos van a ser redimidos del sepulcro, de la muerte. Pero los 144,000 dice que son redimidos de entre los hombres que están en la tierra cuando Cristo viene. Van a ser los que van a estar vivos cuando Él venga. Y dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿De qué está hablando allí? En la Biblia, las mujeres en el libro de Apocalipsis son la ramera y sus hijas. Esas son las mujeres, las iglesias que tienen doctrinas babilónicas.
Los 144,000 no se contaminaron con esas iglesias, esas doctrinas falsas, porque son vírgenes. Vírgenes significa que tienen una fe pura. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperaban la venida del esposo? La iglesia que espera la venida del esposo son las vírgenes, pero no se contaminaron con las doctrinas falsas. Son vírgenes. No están contaminados con mujeres. Luego dice, siguen al Cordero por doquiera que va. Hay que aprender a seguir al Cordero por donde Él nos guía. No nomás caprichosamente a mi manera. Yo sigo a Cristo como yo quiero. No, como Él dice que hay que seguirle. Y luego dice, estos no fue hallada mentira en sus bocas porque son sin mancha delante del trono de Dios. Qué tremendo, sin mancha. ¿Saben lo que eso significa, llegar a estar sin mancha? ¿Y saben por qué? Los 144,000. Les voy a explicar por qué. Porque antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, van a caer los juicios de Dios sobre esta tierra, las plagas finales. 7 plagas postreras. Y cuando esas postreras plagas comiencen a caer, la Biblia dice que el templo en el cielo donde Cristo intercede por nosotros se llenó de humo y nadie podía entrar al templo mientras cayeran las plagas. Eso significa que ya no va a haber más intercesión de Cristo en el cielo. Ya Cristo va a salir del santuario y cuando Cristo salga ya no hay más sangre expiatoria, ya no hay más perdón. La Biblia dice que Cristo va a pronunciar estas palabras, Apocalipsis 22:11. El que es justo siga siendo justo y el que es santo siga siendo santo. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Cuando Cristo salga del santuario, ya no hay más intercesión, ya no hay más expiación, ya no hay más sangre expiatoria para limpiar los defectos de nuestro carácter, para perdonar nuestros pecados. Por eso es que la generación que va a estar viva en Cristo Jesús, cuando Él venga, tiene que estar sin mancha. Tiene que vivir durante el tiempo del derramamiento de los juicios de Dios sin intercesor. Sus caracteres tienen que estar libres de toda contaminación. Sus ropas tienen que estar blancas. Y guardar sus ropas, dice la Biblia, para que no se ensucien. Durante ese tiempo estaremos sin pecado aquí en la tierra. Y esto es lo que la gente casi no quiere ni puede creer. Dicen, pero ¿cómo vamos a vivir sin pecado? Imposible si somos pecadores. Pero Juan dice, el que tiene la esperanza de verle venir en gloria se purifica a sí mismo como Él es puro. El que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. Pero el que hace lo malo es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces va a haber una diferencia en esta tierra. Los que adoran a la bestia van a obedecer al hombre, están acostumbrados a hacer lo que dice el hombre. Pero los que adoran al Creador están acostumbrados a hacer lo que Dios dice, no importa lo que diga el hombre, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Toda palabra que sale. Si Dios lo dice, yo lo hago porque Él lo dice. Amén. La gente dice, pero ¿y por qué tiene que ser el sábado? ¿Por qué no puede ser el domingo? Porque Dios lo dice y punto. ¿Para qué voy a estar dándole vuelta? Si Dios dice, acuérdate del sábado, ¿quién soy yo para decir, pero ¿y está bien el domingo? Si total cualquier día. No, Dios dijo en su mandamiento, acuérdate del sábado. Por eso los 144,000 son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Tenemos que aprender a obedecer aquí, porque un día vamos a vivir entre los ángeles. ¿Ustedes creen que el Señor nos va a llevar a su ciudad santa, a caminar con los ángeles, si Él echó a los ángeles del cielo por desobedientes?
Ahora resulta que va a llevar a los hombres desobedientes a ensuciar otra vez el cielo. No. ¿Qué no echó a Adán y a Eva del jardín del Edén por desobedientes? Pero resulta que ahora la gente dice, no, pero no importa que yo haga, total, Jesús ya me perdonó. Él me va a llevar al cielo porque ya estoy limpio por la sangre de Cristo, pero yo sigo haciendo lo que se me da la gana. No, hay que aprender en esta tierra a obedecer para poder caminar en el reino de los cielos. La ley no me salva, pero la ley me santifica. La ley me transforma. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando yo obedezco la ley me va transformando, me va haciendo a la imagen y semejanza de aquel que es la ley en persona. Porque la ley es un trasunto del carácter de Dios, es un reflejo de lo que Dios es. Y si yo quiero ser como Cristo, la Biblia dice de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. En el libro del rollo está Cristo de mí, está escrito de mí, dice. Leámoslo, está en Hebreos capítulo 8, y yo creo que ya dije que iba a leer el último versículo, pero ya se me olvidó, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 6, holocaustos y expiaciones, el 5, por lo cual, entrando en medio, dice, en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, si ustedes notan, eso es una cita, ahí está al pie de la página, del Salmo 40. Y vamos a completar el versículo que está citando allí Hebreos en el Salmo 40. Miren cómo dice. Dice, sacrificio, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Holocausto y expiación no os he mandado. Entonces dije, versículo 7, Salmos 47, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hablando de Cristo, dice, me preparaste un cuerpo, vine a hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón, vine para hacer tu voluntad. Si yo soy de Cristo y recibo a Cristo, su ley va a estar en medio de mi corazón, como está en el corazón de Cristo. El que se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra el autor de la ley. El que se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra Cristo. El que ataca la ley, ataca a Cristo, porque la ley está en el corazón de Cristo. Entonces yo no puedo atacar la ley de Dios. No, que el sábado no, que eso era de los judíos. Cuidado, Cristo era judío y Él guardó la ley. Y yo soy judío espiritual y yo quiero tener el sello de Dios, de obediencia a su santa ley. Por eso tengo que vivir una vida de obediencia para agradar a mi Dios. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ojalá que el Señor nos haga hijos obedientes a su santa ley. No de palabra, ni de labios, ni de los dientes para afuera. No de aquí para afuera, sino de verdad, de corazón, obedientes a su santa ley. ¿Quieres pedirle al Señor en esta hora que cambie tu corazón? Que te haga un hijo obediente. Yo creo que todos necesitamos pedirle al Señor que nos haga obediente, porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra voluntad. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? Yo no veo que tiene de malo porque el pastor lo hace. No, no se fijen en el pastor. Fíjense en el pastor de los pastores, que es Cristo. Él es nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Gambetta? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro ejemplo. ¿A quién tenemos que seguir? Estos son los que siguen al Cordero. No sigan al pastor humano, sino al Cordero por doquiera que el Cordero va.
Tenemos que aprender, no obedecer a los hombres, sino obedecer ¿a quién? Pero hay que obedecer a los pastores. Siempre que los pastores sigan al pastor. Pero si el pastor se desvía por un mal camino, no lo siga, porque ciego que guía a otro ciego, los dos se van a ir al pozo. Hay que seguir a Jesús, que no nos va a guiar por el pozo. Él es nuestro pastor. Por eso tenemos que aprender a seguir a Cristo siempre y que Él sea nuestro ejemplo. ¿Quieren pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a Él? Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, pastor, yo sé que estas cosas son ciertas, pero yo sé que mi vida no está en armonía con la ley de Dios. Quizás tú no conocías el sábado y ahora estás comenzando a entender que esto también es un mandamiento de Dios. ¿Te gustaría decirle, Señor, ayúdame a ser un hijo obediente? Yo no quiero ser rebelde. Yo quiero ser obediente a ti porque te amo. Y tú dices, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Hay alguno aquí que quisiera decirle eso al Señor? Amén, el Señor te bendiga, amén. El Señor te bendiga, amén, el Señor te bendiga. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor te bendiga, amén, el Señor te bendiga. ¿Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo sí conocía estas cosas, pero tengo que reconocer que aún sabiéndolas muchas veces, le he desobedecido a mi Señor? Yo quiero que el Señor Jesús me perdone, que Él me limpie de todo pecado. Y yo quiero ser un hijo obediente, que Él escriba su santa ley en mi corazón, porque yo quiero entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Amén, amén. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón. Por tu Espíritu Santo, tú puedes entrar en mí. Y yo te permito que tú entres y que tú me transformes. Él dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor va a hacer esa obra en nosotros. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, en esta hora tú nos has hablado a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que penetra y corta, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque es clara, definitiva con respecto a lo que tú esperas de cada uno de tus hijos. Pero al compararnos con lo que tú esperas, nos damos cuenta, Señor, que nos falta mucho. Como Pablo, tenemos que confesar en esta hora, yo mismo confieso que aún no lo he alcanzado. Pero hago una cosa, prosigo al blanco, prosigo al supremo llamamiento, para ver si puedo lograr aquello para lo cual fui asido en Cristo Jesús. Oh Señor, nosotros queremos reflejar tu imagen, reflejar tu carácter. Queremos ser hijos obedientes. Tú nos has llamado para ser parte de tu pueblo escogido. Nos has dado tu santa ley, nos has dado tu santo sábado como señal de que tú eres nuestro Dios creador, quien nos santifica por tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que pongas tu Espíritu en nosotros. Así como dice el himno, pon tu Espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras ruego yo humilde lo que necesito, dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Te lo pedimos de corazón, Señor, queremos tu espíritu morando en nosotros. Escribe tu ley en nuestra mente, escríbela en nuestro corazón y haznos hijos obedientes para que un día podamos caminar por las
puertas de la santa ciudad, entrar por esa puerta que va a marcar nuestra victoria porque lleva el nombre de nuestra victoria en nosotros, esa puerta que nos va a dar entrada al trono de Dios para estar en tu presencia para siempre. Sella este mensaje en nuestro corazón y que no sea solamente oidores de tu palabra los que han estado aquí, sino hacedores de tu palabra. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre maravilloso ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por el privilegio de pedírtelo todo en ese nombre precioso de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.